Bueno, pues nosotros hicimos un informe, fuimos detallados a ver pues precisamente estos impuestos, cuánto le pueden pegar a los bolsillos de los colombianos. Y pues bien, resulta que en promedio un colombiano se está ganando entre el mínimo y 900.000 pesos. Sin embargo, para los estadistas y para los economistas hay un promedio en general en donde meten en el mismo costal a todo el mundo y ese promedio aumenta a 1.800.000 y ahí es donde empieza. ¿1.800.000 el promedio? Sí, señor. Bueno, veamos el informe para hablar de estos cálculos de cuánto ganan los colombianos. ¿Cuánto ganan los colombianos? Según la encuesta integrada de Hogares del DANE, el salario promedio de un trabajador en el país es de 1.250.000 pesos. El dato no tiene mucho sentido, según el economista Camilo Herrera. El promedio es una fórmula matemática que lo que hace de una u otra manera es esconder las verdades. ¿Por qué digo esto? La gente que gana muy poco no se ve representada en el promedio, la gente que gana mucho no se ve representada en el promedio. Para Fedesarrollo, cerca de la mitad de los colombianos gana un salario mínimo, 781.242 pesos. Cuando uno revisa la distribución de esos ingresos, uno encuentra que la gran mayoría de personas están alrededor del salario mínimo. Según estudios de la Universidad de los Andes, 22 millones de personas en Colombia devengan un salario, ya sea de manera formal o informal, y reciben cerca de 900.000 pesos. Dentro de los trabajadores urbanos ese número es relativamente más alto, es alrededor de 1 millón de pesos mensual en promedio. Por el lado de los rurales sí están ganando mucho menos. En términos de ingreso salarial, que estamos hablando del orden de los 600.000 pesos en promedio para 2017. Según el DANE, el 10% de los hogares se queda con el 40% de los ingresos totales. Eso lo que muestra es un problema de distribución, de mala distribución que tiene el ingreso en Colombia, que es el gran reto de política pública de mediano plazo para el país. Pese a este panorama, hay economistas como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que creen que el salario mínimo en Colombia es muy alto para la baja productividad de los trabajadores. Esa diferencia entre costo laboral por salario mínimo más alta que la productividad que está generando este trabajador adicional hace que, comparado con otros países, digamos, el salario mínimo sea alto. Pero el problema no solo está en la productividad de Colombia, es también la carga que tienen que asumir los pequeños empresarios pagando el salario mínimo legal con toda su carga prestacional. Un ejemplo de esto es Chocó, en donde el salario promedio de la región es de 580.000 pesos. Definitivamente el salario mínimo es tan alto comparado con los salarios que se pagan en esas regiones que pues finalmente lo que termina pasando es que las empresas terminan evadiendo esa responsabilidad. Pero más allá de los costos laborales para el empleador, para nadie es un secreto que con el salario mínimo y el costo de vida no hay plata que aguante.